Quiere lo oscuro de tu corazón y del mío. Quiere lo más profundo de ti, porque precisamente quiere traer luz a tu vida y a la mía. Dice esta cuarta palabra en Mateo 27, 45 y 46. Voy a leerlo en el sentido tal vez como Jesús en ese momento en la cruz lo hizo. Dice que y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, pongan atención, dice: Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuántos de los que estamos aquí en algún momento, tal vez no a gran voz, sino en lo privado de la oración, o en silencio o en alguna situación, usted ha clamado de la misma manera: Dios mío, me siento solo. Dios mío, no hay respuesta a mi oración. Dios mío, no te siento. Dios mío, ¿me has desamparado? Hay un motivo, hay una razón por la que Jesús clama de esa manera, y es más, la naturaleza muestra lo que estaba sucediendo en ese momento. Hace más de 2000 años a esta hora, entre la hora sexta y la hora novena, que era el mediodía y 3 de la tarde, dice que hubo tinieblas. La misma naturaleza estaba mostrando que algo estaba sucediendo allí en esa cruz. Y era que Jesucristo tenía sobre sí, sobre sus cuestas, sobre sus espaldas, los pecados de toda la humanidad, pasados, presentes y futuros, los tuyos y los míos hoy. Él estaba ahí experimentando esa soledad. Jesús vivió, sirvió, sufrió y murió para redimirnos, para darnos salvación. Él se hizo varón de dolores, registra Isaías 53, para que nosotros fuésemos hechos participantes del gozo eterno. Dios permitió que su Hijo amado, lleno de gracia y de verdad, viniese de un mundo de indescriptible gloria a un mundo corrompido y manchado por el pecado, oscurecido con la sombra de la muerte y la maldición. Permitió que dejase el seno de su amor, la adoración misma de los ángeles, para sufrir vergüenza, insulto, humillación, odio y finalmente la muerte. Dice también Isaías que el castigo de nuestra paz cayó sobre él, y por sus llagas todos nosotros fuimos sanados. Podemos verlo a él en el desierto siendo tentado y respondiendo 3 veces: escrito está, escrito está, escrito está. Y a unas horas después de esta cruz, en el Getsemaní, registra Lucas que sudando gotas de sangre con tremenda angustia, porque físicamente sabía lo que iba a acontecer, lo que estamos viendo hoy. Señor, pasa de mí esta copa, pero responde: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y hoy sobre la cruz el Hijo de Dios toma sobre sí la carga de nuestro pecado. Experimenta esa soledad, experimenta ese desamparo del cual tú y yo éramos los merecedores de vivirlo, de experimentarlo, porque Él era ese cordero inmolado y justo que estaba en la cruz sin pecado, llevando por todos nosotros el pecado. El que había sido uno con Dios sintió en su alma la terrible separación que hace el pecado entre Dios y el hombre. Esto arrancó de sus labios el angustioso clamor: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La carga del pecado, el conocimiento de su terrible enormidad y de la separación que causa entre el alma y Dios, quebrantó el corazón del Hijo de Dios. La naturaleza misma daba testimonio de esta oscuridad. La naturaleza mostraba la gravedad de lo que ocurría hace más de 2000 años.
por tu culpa y por mi culpa. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Juan hablaba en el capítulo 1, versículo 3, que por él todas las cosas que fueron hechas, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que había sido hecho fue hecho. Pero hay que ahondar un poco más. ¿Por qué de esta exclamación, de ese clamor que nos está evitando a ti y a mí? ¿Y cuáles son las consecuencias de ese clamor de Jesús en la cruz y que aún sigue clamando? Isaías deja una carta registrada hace casi 28 siglos para Israel. Y quiero recordárselas a ustedes hoy y que miremos si esa carta tiene o no vigencia. Y porque a veces tú y yo sentimos o experimentamos ese desamparo, esa soledad o ese silencio de Dios, así como Israel también lo experimentó. Dice Isaías capítulo 59 desde los versículos 1 al 14. Y el título de ese pasaje es Confesión del pecado de Israel. Por eso empecé diciéndoles, el Señor viene y habla y nos habla de que quiere la oscuridad de nuestro corazón, porque quiere colocar luz y quiere sacar nuestros pecados para limpiarnos de toda maldad. Dice Isaías 59 que hagamos un paralelo entre lo que sucedía en la cruz y lo que sucede hoy con nosotros y lo que pasaba con Israel hace 28 siglos. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Ciertamente Dios está presto a escuchar y estaba presto a escuchar a su Hijo en ese clamor. Pero, dice Isaías, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y empiece a mirar si esa carta para usted y para mí tienen vigencia hoy. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira. Habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides, de serpientes y tejen telas de arañas para prender de ellos que se queden pegados de sus maldades. El que comiere de sus huevos morirá y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Habrá vergüenza. Sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de pecado, de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Es una carta hace 28 siglos. Y pareciera una carta, un mensaje para un pueblo que estaba experimentando en algún momento precisamente soledad y desamparo por sus pecados y su desobediencia. No conocieron camino de paz. No hay justicia en sus caminos, sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas, así como lo que conmemoramos hoy, como la naturaleza exclamaba esas tinieblas, esa oscuridad. He aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos, dice Isaías, y andamos a tientas como sin ojos, tropezamos a mediodía como si fuera de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación, y se alejó de nosotros. ¿Por qué? Dice Isaías. Por nuestras rebeliones, nuestros pecados se han multiplicado delante de ti, nuestros pecados han atestiguado contra
nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados, el prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el apartarnos de Él, el hablar calumnia, el chisme, la rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Y finalmente, y el derecho se retiró, la justicia se puso de lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad, el equilibrio, la verdad no pudo venir. Le pregunto a usted, amado y amada hermana, ¿cree que algo de ese mensaje está vigente hoy? ¿Hay alguna diferencia entre ese pueblo al que Isaías le escribía y a nosotros hoy? Tal vez con estas dos preguntas lo sabremos. ¿Hay alguno aquí que esté libre de pecado? ¿Hay alguno aquí que nunca haya mentido? Levante su mano si nunca ha mentido. Ese era el clamor de Jesús. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque nosotros merecíamos, y es más, merecemos hoy ese desamparo de parte de Él, cuando el pecado está sobre ti y sobre mí, cuando no obedecemos, cuando nos apartamos de Él, cuando no queremos justicia, cuando no hablamos verdad, cuando no queremos el juicio, porque andamos en caminos torcidos. Y Él quería evitarnos eso en esa cruz, diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Espiritualmente experimentó ese desamparo, porque estaba sucio por todas nuestras iniquidades, como dice Isaías, porque en Él no la hubo, era en ti y era en mí. El clamor de nuestro Señor es un clamor para que fuera escuchado por todos aquellos que estaban allí, para que quedara registrado también como ese salmo mesiánico, el Salmo 22, cuando David comienza también de la misma manera, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para que Israel entendiera que aquel que estaba clamando y diciendo esas palabras estaba descrito también en ese Salmo 22 de cómo iba a morir, para que no tuvieran excusa. Pero hoy, en el siglo XXI, Él clama de la misma manera. ¿Hasta cuándo han de experimentar soledad, desolación, por su necedad, por mi necedad, por tus pecados y los míos? Muchas veces nuestra manera de vivir nos lleva a levantar ese clamor a Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Experimentamos soledad o angustia o desesperación por no hacer lo que Él nos ha pedido hacer, vivir como Él nos ha pedido que vivamos. Si tú fueras el que estuviera en la cruz, escucha, si tú fueras el que estuviera en la cruz, ¿qué estarías diciendo? Si tú hubieras tenido que padecer y caminar el camino de la cruz y estar despedazado en una cruz hoy, ¿qué estarías diciendo? ¿Te atreverías, como Él en la primera palabra, a decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Si fueras tú el que estuviera en la cruz, ¿te atreverías a decir, mira, hoy vas a estar conmigo en el paraíso cuando aún tú, por tus iniquidades, dudas de tu propia salvación? ¿Te atreverías tal vez decirle, mujer, he ahí a tu hijo? Si estuviera ahí tu mamá, le estarías diciendo tal vez, ve y habla para que me bajen de este madero. Pero si hay algo que sí merecíamos tú y yo, era soledad, desamparo y rechazo, porque dice la Escritura que estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Pero gloria a Dios por Jesucristo y por su clamor en esa cruz, que nos recuerda hoy que debemos acercarnos a Él. Dejar la iniquidad, dejar el pecado y el oscuro corazón para que haya luz y seguridad en tu vida. Cierra los ojos y toma la mano del que tienes a tu lado. Entonces, como diría Jesús,
a sus discípulos y está registrado en la Escritura. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Padre, aquí estamos, bendito Señor. No queremos ir en contra tuya, queremos ir hacia donde tú estás. Hoy, una vez más. Queremos negar nuestro ego, Señor. Negar lo que somos, que tú y yo, cada uno de los que estamos aquí, sabemos y entendemos que está mal hecho. Cada uno en nuestro corazón conoce lo que a Dios no le agrada, lo que trae oscuridad a tu vida y que en algún momento trae desamparo y el silencio de Dios por tu conducta. Neguémonos a los deleites de la carne, a lo que el mundo propone y tomemos la cruz de nuestro Señor y sigámosle. Padre, tú conoces nuestro corazón. Tú conoces que en nuestros caminos hay caminos de perversidad, pero te rogamos, Señor, que nos limpies, que los quites y que nos guíes por ese camino recto y por ese camino que es glorioso, por ese camino que es eterno. Que nos pongamos a cuentas una vez más contigo hoy y escuchemos tu clamor y entendamos tu dolor en la cruz para que nosotros no lo vivamos, Dios. Padre glorioso, aquí estamos, Señor, y hoy y mañana y como cada día, para ti sea la gloria y la honra. Aleluya.